Hermanos y amigos, amén, que nos sintonizan a través de estos medios. Un gozo pues saludarlos, amén, desde aquí, desde Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios, amén, República del Perú. Alabado sea el Señor, contentos, felices, agradecidos por el privilegio de poder servir al Señor en su bendita obra y poder llevar este mensaje de salvación, de aliento, de fortaleza, amén, para el pueblo de Dios, para el pueblo temeroso del Señor también. Amén, un saludo muy especial a nuestro amado supervisor, reverendo Luis Mesa Bocanegra, amén, su amada esposa, que el Señor lo bendiga grandemente, aleluya. Un saludo también a mi amado pastor, padre espiritual, reverendo Rodolfo González Cruz, a la sierva Rita también, que Dios le bendiga, gloria al Señor, los amamos mucho, siempre los consideramos, amén, y están en nuestras oraciones también. Aleluya. Y también un saludo cordial al reverendo Josué Ascarruz, amén, la sierva Edith también, siervo de Dios allá en Arequipa, con quienes estamos trabajando en esta zona sur del país, por la gracia del Señor. Amén. Estamos, por la misericordia de Dios, compartiendo, amados hermanos, el libro de Romanos, estudiando el libro de Romanos todos los días lunes, amén, pasaje por pasaje bíblico, viendo todo este maravilloso plan y propósito de Dios para con su pueblo Israel y para con la humanidad también. Y nos hemos quedado la semana pasada en el capítulo 10 de Romanos y ahora estamos considerando, amén, los primeros versículos del capítulo 11 de Romanos. Miren lo que dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora por estos momentos maravillosos y preciosos delante de tu presencia, de poder llegar a muchos hogares, Señor, con el mensaje de tu palabra, con este estudio maravilloso del libro de Romanos. Rogamos tu presencia, tu bendición, Señor, que tú te glorifiques, que toques los corazones, Padre, te reveles a muchas vidas que aún no te conocen, Padre. Haz la obra, haz el milagro maravilloso, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, te lo suplicamos, Señor. Toma el control total, absoluto, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hemos estado considerando este hermoso libro, hermanos, acerca del trato de Dios para con el pueblo de Israel. Todos sabemos, por la gracia del Señor, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Es la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, con quien Dios hizo un pacto escogiendo a su descendencia para que a través de ella llegase también el Mesías, el Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Señor. Amén. Pero tristemente en este pueblo, amados hermanos, pues no se manifestó lo que Dios esperaba. Dios esperaba de este pueblo que este pueblo lo siga por la fe, que lo ame con todo su corazón y con toda su alma, y que lo siga por la fe, mas no por las obras. Pero tal parece que ellos más seguían al Señor buscando la justificación por las obras, mas no por la fe. Desde el principio Dios estableció, amén, en su infinita misericordia y en sus planes y propósitos, que había de justificar a toda la humanidad por medio de la fe, y para eso usó o se reveló a Abraham, alabado sea el Señor, aquel hombre a quien Dios llamó también
y que él dio pasos, esos pasos espirituales de fe y confianza en Dios. Hay un versículo bíblico que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pasó pruebas, dificultades, alabado sea el Señor. En una ocasión Dios lo probó pidiendo que ofreciera a su hijo, su único, aleluya, en sacrificio al que amaba, gloria al Señor, y Abraham lo hizo sin dudar, por lo cual Dios se agradó de él y le hizo grandes promesas. De cierto te bendeciré, le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, Isaac, a quien él amaba, alabado sea el Señor. Amén. Y vemos cómo Abraham, amados hermanos, procede de una manera confiando en Dios, incluso dando sus diezmos también a Melquisedec. Todo lo que Abraham hace es antes que venga la ley escrita, que vino a través de Moisés casi más de 400 años después. Alabado sea el Señor. La Biblia dice también, hermano, que nosotros, los creyentes, somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando, por la fe, porque a la manera como Abraham creyó, también nosotros hemos creído. Así que hemos recibido la salvación, la justificación, el perdón de los pecados, no por las obras, sino por la fe. Por la fe en Dios. Alabado sea el Señor. Pero en todo ese trato de Dios para con el pueblo de Israel, Dios esperaba que este pueblo pues se acercara a Dios por medio de la fe. Alabanzas al Señor. Pero tristemente no hubo esos resultados, sino que más bien buscaban la justificación por las obras o simplemente no servían a Dios con todo el corazón. Endurecían sus corazones, endurecían su cerviz, alabado sea el Señor, a tal punto que durante toda la historia bíblica, para con el pueblo de Israel, ellos muchas veces mataron a sus profetas. Apedreaban, mataban a los que les eran enviados. Alabado sea el Señor. Rechazaban el mensaje de Dios. Amén. Rechazaban el mensaje del profeta Jeremías, del profeta Elías, de Eliseo, de todos los profetas. Siempre, aleluya, se han rebelado, han resistido al Espíritu Santo de Dios. Y el colmo de los colmos fue cuando vino nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo Jesús se cumplió la promesa de Dios que había de enviar un Salvador. Amén, de la descendencia de David, nació en Belén de Judea, tal como Dios lo había prometido a través de los profetas. Vino montado sobre un pollino, hizo su entrada en Jerusalén, manso y humilde. Todas las profecías que se decían en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplieron en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero tristemente no lo aceptaron, lo rechazaron, a tal punto que lo crucificaron, lo mataron a su Mesías. Alabado sea el Señor. A su Mesías, a su Rey, mataron. Alabanzas al Señor. Tremendo, es anecdótico como en la cruz, amén, Pilato puso una inscripción en 3 idiomas, amén, el Rey de los judíos. Alabado sea el Señor. Los sacerdotes decían, saca ese letrero, no pongas eso, él ha dicho que es el Rey. Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Alabado sea el Señor. Y ahí estaba escrito públicamente, el Rey de los judíos. Y verdaderamente Él era y Él es el Rey de los judíos, y no solamente de los judíos, sino del mundo entero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A raíz de esta actitud del pueblo de Israel en rechazo contra Dios, contra su único, su unigénito, su Mesías, Dios se molestó, Dios se desagradó de este pueblo, como lo dice acá, en el versículo 19 del capítulo 10 de Romano, dice ahí la palabra de Dios, Dios molesto con este pueblo, dice, también digo, ¿no ha conocido este Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Gloria a Dios. ¿Quién es ese pueblo que no era pueblo de Dios? Nosotros los gentiles, los que no éramos de la descendencia de Abraham. Amén. Dios ha provocado a celos a Israel con nosotros. Aleluya. Con pueblo insensato, porque éramos insensatos, lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es. Alabado sea el Señor, viviendo una vida desordenada, pagana ante los ojos de Dios, pero ahora por la misericordia de Dios hemos alcanzado la gracia de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios. En el versículo 20 dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, no le buscábamos, ¿ah? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermano, no conocíamos nada de Dios. Amén. Él vino, dice la Biblia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos ha salvado, Él nos ha buscado. Alabado sea el Señor, y por gracia somos salvos. No preguntábamos por Él, sin embargo, Él en su misericordia nos ha salvado. Y ahora, de manera increíble, milagrosa y maravillosa, somos pueblo de Dios, a pesar de que no somos de la descendencia de Abraham. A pesar de, como dice el capítulo 11, en versículos adelante, manifiesta que somos olivo silvestre. No somos el buen olivo, sino olivo silvestre. Somos ramas silvestres, no las ramas naturales, pero que hemos sido injertados en el buen olivo y participamos de la rica savia que viene del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros los que no somos de la descendencia de Abraham, que somos gentiles según la palabra de Dios, estamos profundamente agradecidos, contentos, felices por la infinita misericordia de Dios para con nosotros. Alabado sea el Señor, y que ahora, amén, somos hijos de Dios. Por supuesto también que como creyentes en el Señor respetamos al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña no a odiar al pueblo de Israel, sino a respetarlo. Porque Dios, amén, vamos a ver en la palabra de Dios que Dios está molesto en parte está molesto, pero viene el tiempo en que Dios se va a volver nuevamente al pueblo de Israel. De tal manera que dice la Biblia, que cuando Cristo venga, Él va a reinar en Jerusalén. Amén. De Jerusalén saldrá la palabra de Dios para el mundo entero, y ahí va a reinar Jesucristo en el milenio. Amén. Alabado sea el Señor. Dice que Israel será cabeza de naciones en el tiempo final. Alabado sea Jesucristo para siempre. Y aquí en el 21 también expresa el Señor toda esa incomodidad para con Israel durante mucho tiempo. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día, mire eso, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese era el pueblo de Israel, tristemente, amén, era un pueblo rebelde, contradictor, no se sujetaba continuamente, se rebelaban contra Dios, hacían lo malo delante de sus ojos. Alabado sea el Señor. Y Dios, cansado de ello, pues ahora nos brinda la oportunidad a nosotros, los gentiles, los que no somos de la descendencia de Abraham. Por eso acá viene una pregunta en el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos, que es el que hemos leído. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Será que esa actitud de Dios para con Israel es rotunda, es tajante, de tal manera que ningún judío tiene la oportunidad de alcanzar la salvación del alma? Amén. Preguntamos, si nos hacemos la pregunta, en estos tiempos, siglo XXI, 2020, ¿habrán judíos que son salvos? ¿Habrán judíos cristianos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador? Porque hay muchos judíos que hasta el día de hoy
Ellos creen que Jesús fue un falso profeta, un falso Mesías. La mayoría de los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías. Para muchos de ellos le han hecho creer, les han transmitido que fue un falso Cristo, un falso Mesías, y muchos judíos lo rechazan hasta el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿el rechazo es de todos los judíos? ¿Habrá algún judío que sea cristiano? ¿Habrá algún judío que sea creyente? ¿Ah? ¿El desechar Dios a este pueblo es total o es en parte? ¿Ah? Dice aquí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No, no es así. Amén. ¿Por qué? Porque yo también soy israelita, dice, ¿no? Así como hay muchos que rechazan, Pablo dice, yo no he rechazado, yo soy cristiano, soy judío y soy creyente, y no soy el único. Hay muchos judíos en el tiempo de Pablo que creían en Jesucristo, amén, como Mesías, como Señor y Salvador, pero muchos no lo hacían. Y vuelvo a repetir, en estos tiempos también hay judíos cristianos, hay judíos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, Pablo dice, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo no era gentil. Pablo incluso se convirtió muchos años después de la resurrección de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo se convirtió. Y él dice, yo soy testimonio de que no está del todo cerrada la salvación para los judíos, porque yo soy salvo. Incluso los apóstoles, cuando comenzaron a predicar después de la resurrección de Cristo, la Biblia dice que ellos primeramente iban a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que hacían era predicar en las sinagogas de los judíos. Y ya luego, cuando los judíos rechazaban el mensaje de los apóstoles, pues ahí los apóstoles Pablo, Silas, se volcaban a los gentiles. Comenzaban a llevar el mensaje a los gentiles que no eran del pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Entonces dice en el versículo 2, dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Ahora el apóstol Pablo está citando un pasaje, amén, de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, alabado sea el Señor, amén, con respecto a ese gran profeta, a ese gran siervo de Dios llamado el profeta Elías. A Elías, el profeta, tremendo hombre de Dios, le tocó vivir momentos muy difíciles. Difícil porque en aquel tiempo reinaba el rey Acab, que tenía una mujer llamada Jezabel, que era una mujer endiablada, y tan endiablada que desató una persecución a muerte contra todos los profetas de Jehová. Y mandó matar a una gran cantidad de profetas, hermano. Morían por aquí, morían por allá, morían por todos lados, mataban a los profetas. Tanto fue la persecución de terrible, que llegó un momento que Elías pensó que era el único que había quedado. Que ya, él pensaba, ya no hay verdaderos adoradores, ya no hay verdaderos siervos de Dios, solamente yo he quedado, alabado sea el Señor. Y así hay mucha gente, por si acaso. Hay mucha gente también que piensa que ya no hay verdaderos cristianos, ya no hay verdaderos creyentes, que de repente solamente yo, de repente dice usted, dice, solamente yo nomás he quedado de los fieles, de los consagrados, aleluya, de los que aman a Dios de verdad. Pues usted se está equivocando. Nunca, en todos los tiempos, nunca ha sucedido eso. Dios siempre ha tenido un remanente, aunque uno desconoce, porque uno es ser humano de carne y hueso y no tiene la capacidad que tiene Dios, aleluya, Dios conoce y sabe quién es quién. Amén. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son de Él. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor sabe quién es un verdadero adorador. Alabado sea el Señor.
Y un verdadero adorador, hermano, está diseminado entre las diferentes agrupaciones cristianas. En cada denominación cristiana, sea Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana, Adventista, Maranata, amén. En cada una Dios sabe quién es un verdadero cristiano. Uno no puede tener ese pensamiento que de repente solamente en mi iglesia nomás, en mi iglesia están los verdaderos. En las demás iglesias, no, ahí no hay ningún verdadero, todos son diablos. Mentira. Dios tiene un remanente diseminado entre todas las denominaciones cristianas, pero que viven, pues, conforme a la palabra de Dios, que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y Dios lo conoce. Aunque usted y yo no lo conocemos, pero Dios sí los conoce. Alabado sea el Señor. Por eso, cuando cita a Elías, dice aquí, en el versículo 3, Elías oraba, angustiado, porque él pensaba que era el único, que no había más creyentes. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. A mí también me están persiguiendo, dice el profeta Elías, ¿no? Alabado sea el Señor, ya no hay pueblo que te alabe, que te adore, solamente yo he quedado, Señor. Desesperado, angustiado. Incluso cuando él hace esta oración, él se encuentra huyendo de Jezabel. Huyendo. Amén. Porque ella le había amenazado, mañana a esta hora, te corto la cabeza, le dijo. Le mandó una amenaza a Elías, y Elías huye al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí le dice al Señor, Señor, solamente yo he quedado. Y ahora procuran matarme, han matado a tus profetas, solamente yo he quedado, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Alabado sea el Señor. Se sentía solo, ¿no? A veces, y ojo, que era un tremendo siervo de Dios, un tremendo profeta de Dios, pero como en su humana condición, como la Biblia dice, ¿no? Que él era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Se sentía solo. Amén, pero qué lindo es escuchar de parte de Dios que nos dice, no estás solo, no estás solo, yo estoy contigo, pero aparte de que yo estoy contigo, hay muchos, amén, que me sirven, que me alaban y me adoran también. Miren lo que dice acá, en el versículo 4, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Dios dice, me he reservado, oye, Dios tiene una reserva. Me he reservado 7,000 hombres, wow. A pesar de esa persecución diabólica que se hizo contra los siervos de Dios, que fue terrible, desastrosa, a pesar de todo eso, miren la cantidad de personas o de hombres que se mantenían fieles a Dios y que no adoraban a Baal. 7,000 hombres, dice, tremendo, ¿no? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, que me sirven, que son fieles, que me aman con todo su corazón y con toda su alma. 7,000 es 7,000, no es un grupo pequeño, es un grupo grande. Aunque usted no lo crea, en estos tiempos, Dios también tiene un remanente. Dios tiene un pueblo diseminado por todo el mundo, que adora, que alaba, que glorifica al Señor con todo su corazón y con toda su alma, y que Dios los conoce. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces dice que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Gloria al Señor. Lo mismo podemos decir hoy en día, ¿no? No podemos decir ya, no hay ningún judío cristiano, no hay ningún judío que crea en Cristo como el Señor y Salvador, como el Mesías. No, a pesar de que hay muchos que lo rechazan hasta el día de hoy y no lo aceptan como Mesías, aún así hay pueblo de Israel, amén, que en estos tiempos, siglo XXI, 2020, sí cree en Cristo como su Señor y Salvador. Y de verdad que eso causa gozo
Y causa alegría cuando vemos judíos cristianos, judíos que predican a Cristo y que son de la descendencia de David, qué sé yo, de Judá. Aleluya, gloria al Señor. Nos da gozo cuando vemos creyentes judíos, amén, que alaban, que adoran al Señor y son cristianos. Que Dios los bendiga grandemente, ¿no? Bendito sea el Señor. Dice aquí en el versículo 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es por gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia significa favor inmerecido. La salvación de Dios es algo que uno no la merece. No merecemos la salvación. Es por su misericordia. No se obtiene por obra, no se compra. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. Un corazón que se arrepienta de los pecados, que confiese sus pecados. Como aquel caso del ladrón, ¿no?, que murió al lado de la cruz de Cristo, ¿no? Es un caso tremendo porque aquel delincuente, pues, ¿por qué fue salvo? ¿Fue salvo por obras? ¿Qué obra hizo? Todas sus obras fueron malas. No hizo nada bueno ese hombre en vida. Se dedicó al robo, a la delincuencia. ¿Por qué se salvó? Porque nadie puede dudar que ese hombre se salvó. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, su salvación es indudable, nadie lo puede negar, nadie puede decir que no se salvó, sí se salvó. Pero ¿qué obra hizo? Increíble, ¿no? Aleluya, ¿qué fue lo que hizo? Fue salvo por gracia. ¿Y por qué alcanzó la gracia de Dios? Porque estando ahí en la cruz, aleluya, reprendió al otro malhechor diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dice, nosotros a la verdad merecemos lo que nos ha acontecido por las obras que hemos cometido. Pero hablando de Jesús, ningún mal hizo. Él es inocente. O sea, este hombre confiesa con su boca que creía en la inocencia de Cristo. Sabía que era un hombre santo, que no ha hecho nada malo, y que más bien él sí era malo, él sí merecía estar en esa condenación. Tremendo, ¿no? Alabado sea el Señor. Creía en Cristo. Y luego viene la segunda parte. En la primera parte reconoce sus pecados y en la segunda parte confiesa con su boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tremendo, de verdad que esas palabras de ese hombre no son cualquier palabra, porque está reconociendo, tú vas a venir por segunda vez, tú vas a venir y vas a venir como rey, y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, yo sé que tú no vas a morir, tú vas a seguir vivo. Tremendo. Alabado sea el Señor. Entonces, son dos cosas. Una, en la que reconoce su condición de pecador, y dos, en la que confiesa con sus labios que cree en Cristo, que cree en su mensaje, que cree en lo que Él representa. Y por esas dos actitudes de este hombre, la gracia de Dios lo alcanza, y el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre hace ya casi 2000 años, ¿no?, está disfrutando de la vida eterna en el paraíso. Gloria al Señor. Y muchos de nosotros todavía estamos batallando. Ya somos salvos, sí, ya somos salvos. Ya el Señor nos ha salvado, nos ha redimido, pero estamos peleando la batalla. Estamos predicando la palabra de Dios por las calles, estamos evangelizando, estamos aportando económicamente para la obra de Dios, estamos peleando contra el pecado, peleando contra la tentación, pasando momentos de aflicción, de pruebas, de lucha, y ahí estamos, alabado sea el Señor. Y solamente el día que partamos a la presencia de Dios, allá en el cielo diremos, ya llegué a la meta, estoy seguro. Pero en vida, ninguno está seguro todavía.
¿ah? Porque cualquiera puede ser tentado, que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde también, ¿no? Pero, alabados ese hombre, hace casi 2000 años, que está en la presencia de Dios, gozando de la vida eterna. ¿Por las obras? No, solamente por la fe y la gracia infinita de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces dice en el verso 6, y si por gracia, ya no es por obras. Amén. Cuando es por gracia, pues la obra no tiene nada que ver. Eso es lo que a veces uno tiene que sacarse de la cabeza, ¿no? Que uno pueda pensar que la salvación lo puede alcanzar por obras. Si usted piensa que va a entrar al cielo por ayudar al prójimo, por dar de comer al prójimo, por dar plata a una institución como un orfanato, alabado sea el Señor, eso no salva, porque eso también lo puede hacer un narcotraficante, puede donar $1 millón a un orfanato y eso no lo salva, alabado sea el Señor. Amén. Entonces, si cuando es por gracia, pues no es por obras. De otra manera, si fuera así, entonces la gracia ya no es gracia, pues, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Y si por obras, y si es por obras, pues ya no es gracia, ¿no? La gracia no tiene nada que ver por las obras. Dice la Biblia que somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dice también, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Dice, verso 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, nosotros, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Mire eso. ¿Por qué? ¿Por qué son endurecidos? Por el rechazo. Qué tremendo cuando la gente rechaza el Evangelio. Cuando la gente rechaza el mensaje de Dios. Cuando endurece su corazón, su cerviz, al mensaje del Evangelio. Alabado sea el Señor. Yo no sé, al escuchar usted la palabra de Dios, no sé si usted la acepta. Hay quienes la rechazan, hay quienes se ponen molestos, se enfurecen. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te enfureces? Si no estoy hablando de cosas malas, estamos hablando de la palabra de Dios, de las palabras que trajo Cristo a esta tierra, el mensaje de salvación para tu alma. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es prestar atención, respetar la palabra de Dios, considerar la palabra de Dios. Amén. Israel continuamente rechazó el mensaje de Dios y eso trajo como consecuencia el endurecimiento de su corazón, como dice acá. Aleluya. Los demás fueron endurecidos. Terrible cosa es cuando tu corazón se endurece y Dios permita que se endurezca también. Eso es terrible, que Dios tenga misericordia. Como está escrito, mire lo que dice, es lo que dice la Biblia. Cuando tú rechazas, como le pasó a Israel, ¿qué pasó? Dios le dio espíritu de estupor, ¿no? De dureza, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Qué terrible, escuchar la verdad de Dios y no aceptar la verdad de Dios. Ver la gloria de Dios y a la vez no ver la gloria de Dios. Tremendo, tremendo es eso, ¿no? La ceguera espiritual hasta el día de hoy. Muchas veces uno como pastor, cuando aconseja a una persona, a una vida, porque vienen muchas vidas, muchas almas vienen al camino del Señor buscando ayuda, ¿no? Ayuda, salvación, oportunidad, y a veces muchos, uno les habla, uno les predica, uno les dice arrepiéntete, mira, esto viene por esto, esto viene por aquello, esto viene por lo otro, pero a veces te escuchan y con sus respuestas uno entiende que no te está escuchando. Está escuchando, pero no está escuchando. Porque con su respuesta dice, ¿y qué voy a hacer? Ese hombre es malo, ese hombre no me ama, dice algunas mujeres, ¿no? Y uno está diciendo, ora por él, para que Dios lo liberte. Ese hombre está así porque está bajo las garras del diablo, está cautivo, pero si el Señor lo liberta, él puede ser una persona diferente. No, pero él es así, o sea,
te esté escuchando y a la vez no te esté escuchando. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice acá también con respecto a eso, ¿no? Cuando esas personas pues endurecen su corazón. Verso 9 dice, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, dice, en tropezadero y en retribución. Terrible, ya cuando Dios se desagrada de una persona, ¿no? Cuando Dios se desagrada de una persona, dice, sea vuelto su convite en trampa y en red. Luego terminan mal. En tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Triste, esa es una triste situación, que Dios nos lo libre a usted. Amén. No digo a mí, porque yo hace rato que he creído en el Señor, le he entregado mi vida a Cristo, pero quiera Dios que todos los que están escuchando, toda la gente, y cuánta gente que rechaza, que endurece su corazón, que no quiere creer al Evangelio, se cierran en su modo de pensar, se cierran en sus ideas, en su religión, alabado sea el Señor. Amén, puede acontecerles lo que está diciendo estos versículos finales que estamos leyendo, que se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted que está escuchando, no endurezca su corazón. Entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte. Mi deseo no es predicarte una religión, lo que hago es predicarte a Jesucristo, decirte que tienes oportunidad de parte de Dios, que Dios quiere salvarte, Dios quiere ayudarte. Haz a un lado la incredulidad, haz a un lado la dureza del corazón, entrégale tu vida a Cristo, confiésale al Señor que eres pecador, que eres pecadora, que te ayude, que tenga misericordia, que ablande tu corazón, que quite la dureza de tu corazón y de tu alma, que te dé una oportunidad. Sálvame, Señor, libértame, cambia mi vida, ten misericordia. Aleluya, donde quiera que tú estés, te aseguro que Dios te está escuchando, que Dios te está oyendo, y es su deseo salvarte, es su deseo ayudarte, pero tienes que humillarte ante la presencia del Señor. Aunque aparentemente no veas a nadie ahí donde estás en tu cuarto, Dios te está viendo y Dios te está escuchando. Y escrito está en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Alabado sea el Señor. Ahí donde usted está en su casa, sea cual sea la situación que usted esté pasando, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere mostrarte su gloria, su misericordia, su amor. Jesucristo dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Jesucristo. Ese es el deseo del Señor. ¿Y eso cómo se alcanza? Por la fe, por la gracia, no es por las obras. Alabado sea el Señor. Ahí con tus ojos cerrados, dile al Señor, Señor, yo soy un pecador, soy una pecadora, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten misericordia, dame una oportunidad, sálvame, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia, aunque yo no merezco la salvación, no merezco el perdón de mis pecados, pero por favor, dame una oportunidad. Tú eres un Dios misericordioso y bueno, te necesito. Limpia mi alma, mi corazón de toda maldad. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo te invito a que vengas a morar a mi corazón, dile al Señor. Mientras hago una oración por usted, pídale. Si estás enfermo, dile, sáname, Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Dios grande y poderoso y misericordioso, estamos delante de tu presencia, Señor, predicando tu palabra, Dios mío. Mira cuánta necesidad, cuánta gente que no te conoce, Dios mío. A cuánta gente tú les estás dando la oportunidad, Señor. Aleluya, Padre,
Toca sus corazones, Padre, que ninguno rechace la salvación de su alma, que en ninguno se repita lo que ha pasado con Israel, ese endurecimiento, Dios mío, sino que, Dios mío, se humillen delante de tu presencia. Derrama tu gracia, tu salvación, tu poder, tu misericordia sobre cada vida, sobre cada alma. Liberta al que está cautivo, Señor, de toda opresión satánica y diabólica. Liberta, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y mira también al que esté enfermo, Señor. Pon tu mano sanadora, sea cual sea la enfermedad que tiene. Sánale, Señor. Disipa el dolor, disipa el mal. En el nombre de Jesucristo, por la fe en ti, Señor. Por la fe en tus llagas, en tu sacrificio. Hazlo, te lo suplico, para la gloria de tu nombre, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Dele gloria al Señor, dele alabanza a Dios, dele gracias al Señor por todas sus misericordias y todas sus bondades. Alabado sea el Señor, siga adelante peleando la buena batalla de la fe. Alabado sea el Señor, un gusto estar con ustedes. Lea su Biblia, continúe sintonizando la programación, aleluya, y goces en la presencia del Señor. Amén. Voy a dar pase al siervo de Dios también que estará orando por las peticiones, amén, que con fe presentan delante del Señor. Amén. Así que adelante, pastor, con lo que sigue del programa, con las peticiones. Que el Dios lo bendiga, amados hermanos. Un gusto estar con ustedes. Amén. Dios lo bendiga.